Hoy nos toca el capítulo número 10 del libro de Jueces. El capítulo número 10 del libro de Jueces. El capítulo tiene por título Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelech, Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años. Y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Gloria a Dios. Aquí vemos que están hablando de los jueces, o sea, cuando Dios, Jehová de los ejércitos, levantaba a un juez, no a un rey. Se está hablando un juez para que juzgara a Israel, para que los defendiera cuando ellos clamaban, cuando estaban siendo oprimidos. Ellos clamaban y Dios les enviaba un libertador, que era hacia el papel de juez, y los rescataba de las manos del enemigo, así como pasó con Gedeón. Entonces vemos que después de lo ocurrido, que ya habíamos leído lo de Abimelech, que fue un hijo de Gedeón, y de todo lo que ocurrió, que mató a sus 70 hermanos. Ahora venimos con este capítulo y vemos que después Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Aquí vemos que primero era Tola. Dice que juzgó a Israel 23 años. Recordemos que en los tiempos bíblicos, la persona, cuando Dios levantaba a alguien, en el pueblo, la persona estaba allí juzgando hasta que la persona moría. No es como hoy en día, que hay leyes y todo, y se establece tantos años. En los tiempos bíblicos, una persona juzgaba y era el tiempo que Dios le daba a esa persona de vida. Si duraba 20 años estaba allí juzgando. Si duraba allí 40, 50, 80, el tiempo que duraba, ese era el tiempo de vida de la persona. Desde el momento que era levantado para juzgar. Dice, después de Abimelech se levantó para librar a Israel. Fíjense cómo dice. Se levantó para librar a Israel, para librarlo. Porque después que ellos hacían lo malo, el pueblo de Israel, empezaban a adorar dioses ajenos, empezaban a hacer las cosas que a Dios les desagradaban. Ellos eran llevados cautivos, el enemigo los oprimía, y cuando ya ellos no aguantaban más, clamaban a Dios, clamaban al Padre. Y el Padre pues les escuchaba, respondía, veía la aflicción en ellos y enviaba a un juez, a alguien que los libertara de esa opresión. Entonces aquí dice, después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Dice que él juzgó a Israel 23 años y murió. O sea, esos fueron los años que reinó.
No se dice aquí la edad de repente que él tenía, sino los años que reinó. Y jugó Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samiel. Serían los 23 años que jugó más la edad que él tenía ya de vida. Pero aquí no lo dice. Dice que después de él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años, casi al mismo tiempo. Todavía aquí describe, el segundo, a Jair. Dice que tuvo 30 hijos. 30 hijos. Ustedes saben que aquí cuando habla de hijos, casi siempre habla de varones. Tuvo 30 hijos, siempre describen a los varones. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades. Wow, cada hijo tenía una ciudad que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel, fíjense, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Tremendo esto aquí, ¿eh? Vamos aquí a detenernos. Aquí vemos que mientras había un juez, mientras Dios le levantaba un juez y estaba alguien allí, ellos venían y hacían, como quien dice, estaban derechitos. Hacían todo lo que Jehová les decía. Cumplían con las cosas de Dios, la obediencia. Mientras tenían allí un líder. Pero ya al líder morir, ya al líder que Dios levantó allí como juez, ya que murió, ya moría, ellos otra vez se volvían a hacer lo malo. Terrible. Volvían a hacer lo malo. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a Baales, sirvieron a dioses ajenos, lo que Dios más detesta. Una de las cosas que más detesta es la idolatría. Ellos dejaban a Dios, dejaban al Padre, por irse a adorar a dioses ajenos. Y esto vemos que lo hacían una y otra vez. Si tenían allí un líder, ok, ellos hacían las cosas rectas, las cosas bien. Ya cuando el líder moría, ellos otra vez se inclinaban al mal. Se inclinaban al mal. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho nuestros corazones. Dice la Biblia que guardemos nuestros corazones porque de él mana la vida. Vemos aquí que el corazón del hombre tiende a inclinarse a la idolatría. El corazón del hombre tiende a inclinarse a la idolatría. A adorar otra cosa que no sea Dios, el Padre, al Todopoderoso. Tenemos que guardar nuestros corazones. Porque vemos que ellos fácilmente se inclinaban a la idolatría, fácilmente. Dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Fíjense, las consecuencias de apartarse del Señor, las consecuencias de comenzar a adorar otra cosa o personas que no sean a Dios, o las consecuencias de quitarle a Dios el primer lugar para adorar a otra cosa, otra persona. Dice, aparte de que Dios se aira, que Dios se molesta con nosotros, dice que los entrega en manos del enemigo. En manos del enemigo. Y esas personas que se apartan comienzan a ser oprimidos por el enemigo. Comienzan a vivir cosas negativas. Dice el 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. 8, los cuales oprimieron y
quebrantaron a los hijos de Israel. En aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín. Wow. Y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Recuerden aquí, ¿verdad?, que la mayoría estaba a un lado del río, al otro lado, después de cruzar el río. Y recuerde que antes de cruzar el río, allí se había quedado la tribu de Judá y Benjamín, y los de la casa de Efraín, como dice aquí. Dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá. Recuerden que la mayoría de ellos estaba cruzando el río, pero antes del río Jordán, recuerden que a ellos les gustaron esas tierras, a Judá, Benjamín y a las de la casa de Efraín, a ellos les gustaron esas tierras y se las pidieron a Moisés y a los líderes. Les gustaron esas tierras y se les fueron entregadas, con la condición de que los hombres, los guerreros, ayudaran a sus hermanos a conquistar las tierras que faltaban. Después que terminaran ellos de conquistar las tierras que faltaban, ellos podían volver a la tierra antes de cruzar el Jordán que ya se les había dado. Entonces, aquí vemos que los oprimieron. Se apartaron de Dios, de Jehová de los ejércitos, comenzaron a adorar otros dioses y Dios los entregó en manos del enemigo. Dios los entregó en manos del enemigo. ¿Qué hicieron los enemigos? Oprimirlos. Y aquí dice 18 años, en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y a los hijos de Amón pasaron, el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera, o sea, que ninguna tribu se salvó. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, fíjense. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Moab, de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Dios le estaba preguntando a ellos, le estaba recordando de las manos de donde Dios los había librado, recordándoles a ellos. Y fíjense que esto siempre fue así. Les enviaba libertador, los libertaba, mientras ese libertador estaba allí como juez. El pueblo de Israel hacía lo bien, lo correcto, se portaban bien. Después que moría el líder, ellos se inclinaban otra vez y adoraban otros dioses paganos. Adoraban dioses paganos. Comenzaban a hacer lo malo delante de Dios. Dios se airaba. ¿Y qué hacía Dios? Los entregaba en manos del enemigo. Y eso hoy en día no ha cambiado. No ha cambiado. Cuando el hijo, la hija de Dios, está en obediencia a Dios, cumpliendo con su palabra, Dios bendice. Dios bendice. Pero cuando se aparta, comienza a vivir su vida a su manera y no a la manera de Dios, no alineado a la palabra, y todo eso trae consecuencias. Por supuesto que Dios se molesta. Dios no quiere nada con el pecado, y menos que caigamos en idolatría. Comencemos a adorar a otras cosas, a otras personas, que a Dios. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Cuando las personas se apartan de la voluntad de Dios, del camino de Dios, a vivir su vida propia y no a la vida a la manera de Dios, claro que eso trae consecuencias. Aquí vemos al pueblo de Israel
cómo le trajo consecuencias. Dios los entregaba en manos del enemigo y ellos comenzaban a ser oprimidos. Y claro que esa persona comienza a vivir cosas negativas en su vida. Comienza también a ser atacado, oprimido por el enemigo de las tinieblas. Y comienza a tener levantamientos terribles. ¿Por qué hace esto Dios? Para que después de tanto es la opresión, de tanto son los ataques, de tantas cosas que vive, que la persona comienza nuevamente a clamar a Dios. Y a decir así como está diciendo aquí, dijo el pueblo de Israel: hemos pecado, perdónanos. Clamando a Dios, hemos pecado contra ti. Entonces los hijos de Israel, 10, clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales. ¿Ves que Dios es un Dios de propósito? Todo lo que Dios permite es por alguna razón, por algún motivo, por algún propósito. Si no es así, no hay un arrepentimiento en las personas. Fíjense, el hecho de que Dios los entregara a sus enemigos y les permitía que ellos vivieran todo lo desagradable que ellos vivían en las manos del enemigo, si no hacen así, ellos no vuelven a clamar a Dios. Si no hacen así, ellos no vuelven a buscar a Dios y a reconocer que han pecado. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti. Dice: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Reconocieron, clamaron a Dios y reconocieron que habían pecado. Y eso hoy día también pasa. Si Dios no permite que pasemos por tantas tribulaciones, por tantas situaciones negativas, cuando la persona se está apartando de sus caminos, la persona después no le busca nuevamente. Hay personas que vuelven a llegar a los pies de Cristo por medio de una enfermedad. Tienen que vivir una enfermedad, algo fuerte, para buscar del Señor. Porque antes no lo hacía, antes estaba alejado. Entonces, por medio de la enfermedad, la persona buscó. Por medio de una situación que está viviendo en su casa, con la pareja, con quien sea, sus hijos. Por medio de eso, se acercó nuevamente al Señor. Así es el hombre. Siempre fue así en los tiempos bíblicos y hoy en día sigue siendo igualito. Entonces vemos que ellos reconocieron: nosotros hemos pecado contra ti, está diciendo el pueblo, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales. Y Jehová pues les recordó, y Jehová respondió a los hijos de Israel: no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Moán, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Correcto. Cada vez, mira, Dios es tan misericordioso. Cada vez que ellos llegaban nuevamente, clamaban a Él, ahí estaba Dios nuevamente. Y les enviaba a alguien que los librara, un juez que los librara. Volvían ellos a hacer lo malo cuando el juez moría. Después pasaban los años y volvían a clamar, porque ya no aguantaban más la opresión que le daban los enemigos. Volvían a clamar a Dios y Dios volvía otra vez, les enviaba a otra persona. Dice el versículo 13: mas vosotros me habéis dejado, está hablando Dios, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Estaba molesto el Padre. Le dijo 14, versículo 14: andad y clamad a los dioses que os servís, que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Miren el carácter del Padre. Aquí vemos a nuestro Padre y nuestro Dios, pues ya estaba ya como que cansado de lo mismo. Dice: andad, más dice el 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Se cansó, mire. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca.
solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Fíjense, sacaron toda esa idolatría, todos los dioses que tenían entre ellos. Dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todo los que habitan en Galaad. Ahí vemos que los líderes de Galaad se dijeron unos a otros, el primero que ataque, eso es lo que está queriendo decir allí, que los líderes de Galaad se dijeron unos a otros, el primero que ataque a los amonitas será proclamado como gobernador de todo el pueblo de Galaad. Aquí estamos viendo mucha gente que adora a otros dioses, adora a otras imágenes. Como dice la Biblia, tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Tienen boca y no hablan. Fíjense, a veces la gente dura años, como ellos allí. Cuando se inclinaban a dioses ajenos, ellos duraban años adorándolos, hasta que después ya no aguantaban más la opresión y los ataques del enemigo, que venían y buscaban a Dios otra vez. Y allí se dan cuenta que tienen un Dios, pero ese Dios claman y no les responde. ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están las maravillas? Pero lo que vivieron con Dios sí fue real, con Jehová de los ejércitos. ¿Quién fue el que los sacó de allá de Egipto? Jehová. ¿Quién los libró del mano de Faraón? Jehová. Todas las señales que él hizo en el desierto, ¿quién fue el que abrió el mar por la mitad? Con Moisés. Y después lo hizo nuevamente cuando Gedeón. No, Gedeón no fue. Entonces, ¿quién fue el que hizo todos esos milagros? ¿Quién? ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Primero fue Moisés. ¿Quién fue el que hizo todos esos milagros, sino Dios a través de ellos, utilizándolos a ellos? Porque el hombre solamente es un instrumento en las manos del Señor. La nube de día, el fuego, el que se abriera el mar por la mitad, el que los alimentara en el desierto, dándoles maná, carne, las aguas que hizo Dios que salieran de entre las rocas. La Biblia dice que sus ropas no se dañaron, no se envejecieron, ni sus calzados. ¿Quién hizo todo eso sino Dios? Cuando ellos estaban bien, que estaban en guerra, y Dios les decía, vayan que yo los entrego en sus manos. Pueblos poderosos, pueblos que tenían muchísimos guerreros, y cuando Dios decía, los entrego en sus manos, eso no importaba la cantidad que ellos tuvieran de guerreros, el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios intervenía. Y Dios siempre daba la victoria. Entonces, ¿quién era el que se manifestaba? O sea, ellos vieron con sus propios ojos el poder de Dios. Y después tan fácil, caían en la idolatría, tan fácil, adorando otros dioses que están muertos prácticamente. Porque de Dios, de Jehová de los ejércitos, siguieron el poder de Dios. Pero ahora de la idolatría, ¿qué manifestación, qué poder vieron? Ninguno. Entonces ahí estamos viendo cómo es el corazón del hombre. Ahí estamos viendo cómo es el corazón del hombre. El corazón del hombre es duro. Y ese es el mismo corazón de hoy en día. Adoran imágenes, pero no ven nada. No ven milagros, no ven cambios en su hogar, no ven cambios en su matrimonio. No ven nada. Y siguen allí adorando algo que no ve, algo que no escucha, algo que está muerto. Entonces tienen que vivir una cosa fuerte en sus vidas
tienen que vivir una experiencia fuerte en su vida para que de verdad busquen al verdadero Dios, al único Dios, al Padre, al Todopoderoso. Y Dios es tan hermoso, tan bello, que claman a Dios y ahí está Dios siempre. Miren todas las veces que el pueblo de Israel se fue tras otros dioses. Dejó al Padre, al Dios, por irse a adorar a otros dioses. Miren todas las veces. Y cuando ellos clamaban a Dios nuevamente, ahí estaba el Padre otra vez con ellos. Cuando clamaban y pedían perdón y se humillaban. Dice la Biblia que Dios es un Dios de misericordia. Es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces aquí estamos viendo en este relato que el corazón del hombre es un corazón duro. El hombre es una persona cambiante. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero el hombre es débil, el hombre es, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón porque de él emana la vida. Tenemos que cuidar nuestros corazones de toda idolatría. Tenemos que cuidar nuestros corazones de no quitarle el primer lugar a Dios. Muchas veces le damos siempre el primer lugar a Dios, pero cuando comenzamos a trabajar, ya se le quitó el primer lugar a Dios. Muchas veces tenemos tiempo pidiéndole a Dios un auto, pero cuando ya Dios permite que tengamos un auto, ya le quitamos el primer lugar a Dios. Tenemos tiempo pidiéndole a Dios esto, aquello, y cuando Dios nos los da, ya le quitamos el primer lugar a Dios. Antes orábamos fervientemente, en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora, por algo que estamos pidiéndole a Dios un milagro, que cambia al esposo, que transforma al hijo, que esto, aquello, y cuando Dios lo da, ya dejamos de orar fervientemente, y ya casi no lo buscamos. Muchas veces cuando Él nos da aquello que tanto hemos querido, anhelado, en vez después de estar allí con ese mismo fervor, hacemos lo contrario. Muchas veces buscamos a Dios cuando le necesitamos y queremos hacer todas las cosas y orar a toda hora y todo. Entonces cuando nos da lo que le piden, ya allí cambiamos las cosas ya. Dice la palabra del Señor que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En todas esas áreas debe estar en el primer lugar el Señor. También la palabra dice que el que ama al padre, al madre, al hermano más que a mí, no es digno de mí. Y esa lista puede seguir. El que ame a padre, a madre, hermano, hijo, esposo, carro, casa, más que a mí, no es digno de mí. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Es fuerte, ese versículo es fuerte. Entonces Dios no comparte. Dios es un Dios celoso. Dios tiene que estar por encima de todo. Por encima de todo. El primer lugar siempre es de Él. El primer lugar siempre es de Él. No hay otro Dios como Él. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante y ningún arma forjada en contra nuestra prospera. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, produzca fruto en nosotros a 100 por 1. Y sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta preciosa palabra. Oh Dios, con la sangre del Cordero en nuestros corazones y con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.